Un malentendido escala cuando dos oficiales de policía humillan a una mujer anciana en un restaurante. Después de hacer una llamada telefónica, se quedan pálidos al darse cuenta con quién está hablando. Elizabeth había sido una clienta habitual del restaurante durante años. A medida que envejecía, se convirtió en su refugio semanal, donde disfrutaba de una comida y observaba cómo pasaba el mundo. Le encantaban las luces de neón y el ambiente animado. Sin embargo, recientemente el restaurante ya no se sentía tan acogedor, y Elizabeth no estaba segura de querer regresar. Después de terminar su pedido habitual de pastel de carne y café, Elizabeth metió la mano en su bolso para pagar, pero su billetera había desaparecido. Vació su bolso, pero no la encontró por ninguna parte. Recordó haberla sacado antes y se dio cuenta de que debió haber olvidado ponerla de nuevo. Distracción por una reunión familiar próxima, se sintió terrible, pero esperaba que el personal comprendiera. La mayoría de ellos la conocía, así que pensó que la dejarían regresar con el dinero. Desafortunadamente, cuando intentó llamar la atención de alguien, fue el nuevo gerente quien se acercó a su mesa. Él era la razón por la que ya no se sentía en casa allí. Desde que asumió el cargo, el restaurante había cambiado. Ya no era un lugar acogedor para las familias, sino que se había orientado más hacia un público más joven. El menú cambiaba. Las mesas a menudo estaban ocupadas por adolescentes o parejas jóvenes, y la música ya no eran las clásicas melodías que a Elizabeth le gustaban, sino ritmos ruidosos que no soportaba. Siguió yendo por costumbre, pero empezaba a pensar que era hora de encontrar un nuevo lugar. Nunca imaginó que el gerente la acusaría de intentar irse sin pagar. Mientras explicaba la situación y prometía regresar en 15 minutos con el dinero, incluso ofreciendo su bolso como garantía, el gerente no estuvo interesado. Con una actitud condescendiente, la despidió. Para él, solo era otra cliente problemática, demasiado vieja para ser confiable y no del tipo que quería en su restaurante. El gerente, ansioso por atraer a un público más joven, vio esta como una oportunidad para echar a Elizabeth. Con una expresión arrogante, rechazó su oferta, dejando claro que no le creía y pensaba que estaba inventando una historia. Estaba decidido a hacerla sentir no bienvenida, esperando que nunca regresara. Elizabeth, avergonzada y confundida, intentó nuevamente, explicando que vivía cerca y podía regresar fácilmente con el dinero. Incluso sugirió que el personal podría dar testimonio de su larga historia en el restaurante, pero el gerente la interrumpió. Miró alrededor, esperando que alguien interviniera, pero nadie lo hizo. Se sintió aislada y no querida. El gerente ya había tomado su decisión, tratándola como si estuviera perdiendo la cordura. No puedes esperar que te den la comida gratis, dijo con desdén. Elizabeth se sintió humillada, dándose cuenta de que esto no era solo un malentendido. Era parte de un juego para echarla. No podía creer lo hostil que estaba siendo. Nunca en su vida había sido tratada de esta manera. Elizabeth solía ser muy organizada, pero la próxima fiesta familiar le había absorbido toda su atención. No era una mujer anciana perdiendo la cabeza, solo estaba distraída. Sin embargo, al gerente no le importó su explicación. A pesar de su actitud tranquila, Elizabeth pudo sentir cómo aumentaba su ansiedad mientras intentaba nuevamente explicar que solo fue un error y que no tenía intención de robar. Pero el gerente ya había llamado a la policía, mirándola como si hubiera cometido un crimen. Minutos después, los oficiales Daniels y Blake, ambos jóvenes y ansiosos por afirmar su autoridad, llegaron al restaurante. Ya tenían expresiones arrogantes en sus rostros, pensando que sabían exactamente quién era ella. Una anciana frágil y confundida, tratando de estafarse para no pagar su comida. Esta era la imagen que el gerente les había pintado. Ambos oficiales eran habituales en el restaurante y aprobaban los cambios que el nuevo gerente había hecho, así que estaban más que dispuestos a ayudarlo. El gerente les contó la situación con desprecio exagerado, pintando a Elizabeth como una ladrona vieja, mientras ella se veía obligada a escuchar. Elizabeth se dio cuenta de que al gerente le estaba gustando su humillación, y su sorpresa rápidamente se transformó en ira. Los oficiales no perdieron tiempo y se acercaron a su mesa, con pasos pesados e intimidantes. ¿Es esta la señora? Component Placement, preguntó el oficial Daniels, sin siquiera mirarla. El gerente asintió,
cruzando los brazos con una sonrisa arrogante. Elizabeth respiró hondo, tratando de mantenerse tranquila. No conocía a estos oficiales, pero humillar e intimidar a una anciana era bajo. Los miró, esperando que escucharan la razón. Explicó su situación con calma, aunque su voz delataba su frustración. Les dijo que simplemente había olvidado su billetera y regresaría con el dinero, pero a ellos no les importó. Para ellos, esta solo era otra oportunidad para afirmar su poder sobre alguien que no podía defenderse. Elizabeth no podía creer lo que estaba pasando. Los oficiales se burlaron de ella, sugiriendo que quizás había olvidado más que solo su billetera. Como qué día era o dónde vivía. Elizabeth sabía exactamente lo que estaban haciendo, humillándola y tratándola como si estuviera perdiendo la razón. No lo estaba. Tenía todas sus facultades intactas, pero la crueldad casual en sus palabras dolía más de lo que esperaba. El restaurante, que antes amaba, ahora se sentía como un entorno hostil. Se dio cuenta de que el gerente había conseguido lo que quería. Ella nunca regresaría. ¿Pero tenía que llegar esto tan lejos? El restaurante se había quedado en silencio, con otros comensales observando la escena. Algunos susurraban incrédulos, mientras otros simplemente miraban. Elizabeth podía sentir sus ojos sobre ella, el ambiente ahora frío y poco amistoso. Parecía que todas las camareras se habían desaparecido, avergonzadas por ella, y nadie había intervenido para defenderla. El oficial Blake se acercó, su tono goteando sarcasmo, y preguntó si necesitaba ayuda para recordar dónde vivía. Daniel rió en silencio. Los dos se quedaron de pie sobre ella, disfrutando del poder que pensaban que tenían. Elizabeth sintió el peso de su burla, y por un momento se sintió pequeña e impotente. Lamentó no haber revisado su bolso antes de irse, pero Elizabeth no era solo cualquier anciana. Había vivido tiempos más difíciles, y no iba a permitir que estos jóvenes oficiales arrogantes y un gerente enfocado en convertir el restaurante en un centro juvenil la humillaran. Tranquilamente se quedó allí, decidida a no dejar que ellos ganaran. Elizabeth metió la mano en su bolso, no para sacar su billetera, sino para sacar su teléfono. El comportamiento de los oficiales cambió cuando vieron que lo sacaba. No estaba confundida ni pidiendo misericordia. Se mantenía tranquila, como si supiera algo que ellos no sabían. Marcó un número y sostuvo el teléfono en su oído, hablando en voz baja. El oficial Daniels frunció el ceño. «Señora, debe colgar el teléfono», ordenó, con tono firme. Pero Elizabeth no respondió. Continuó su conversación. El oficial Blake, visiblemente irritado, se inclinó hacia adelante. «Dijimos que cuelgue el teléfono ahora», repitió. Cuando Elizabeth aún no obedeció, la situación escaló. Con un rápido asentimiento de Blake, Daniels agarró el brazo de Elizabeth, arrancándole el teléfono de la mano. Antes de que pudiera protestar, rápidamente le pusieron las esposas, obligándola a ponerse de pie. Elizabeth hizo una mueca, no por el dolor, sino por la pura humillación de todo eso. Los oficiales se pararon a ambos lados de ella, sonriendo ligeramente como si hubieran triunfado, disfrutando la escena que estaban montando frente a toda la cafetería. Los comensales observaban en silencio, algunos horrorizados, otros indiferentes. Pero nadie intervino. Para el público joven, ver a una mujer mayor con las esposas agregó un elemento inesperado de emoción a su noche. Algunos adolescentes tomaron fotos, mientras otros escribían rápidamente mensajes a sus amigos. Los oficiales se miraron, divertidos por lo absurdo de la situación. Elizabeth se mantenía erguida, con su dignidad intacta a pesar de sus intentos de humillarla. Sin embargo, había una inquietud en el aire. Algo sobre la llamada telefónica que había hecho inquietó a los oficiales. No podían identificarlo, pero Daniel se mostró nervioso mientras Blake miraba hacia la gran ventana, como si esperara algo. Los oficiales no sabían a quién había llamado Elizabeth, pero pronto se dieron cuenta de que la persona al otro lado de la línea había escuchado todo, desde la forma en que le hablaron hasta el trato brusco que siguió. Esa persona estaba en camino hacia la cafetería, y la noche estaba a punto de tomar un giro inesperado. Unos minutos después, cuando los oficiales se preparaban para escoltar a Elizabeth fuera del lugar, escucharon el chirrido de los neumáticos. Un sedán negro aceleró por la carretera tranquila y frenó de golpe frente a la cafetería. Los oficiales parpadearon sorprendidos,
e intercambiaron miradas, dándose cuenta de que ahora tenían que lidiar con una situación de conducción imprudente. Pero antes de que pudieran reaccionar, se pusieron pálidos. La puerta del sedán se abrió de golpe, y un hombre con un traje elegante salió, con el rostro mostrando una mezcla de furia y preocupación. Los oficiales lo reconocieron al instante. Era su superior, el capitán Whitmore. La sangre se les drenó de la cara al darse cuenta de quién había llamado a Elizabeth, y se quedaron atónitos. ¿Cómo lo conocía? El capitán Whitmore irrumpió en la cafetería, su mirada fija en la mujer mayor que estaba allí con las esposas, flanqueada por dos de sus propios oficiales. El color se les drenó de la cara a los oficiales mientras sus sonrisas arrogantes se desvanecían en pánico. «Mamá, ¿estás bien?» «Swing», preguntó el capitán, suavizando su voz mientras se volvía hacia ella. Luego, sin perder tiempo, gritó a los oficiales. «¿Y ustedes dos? ¿Qué demonios creen que están haciendo?» Los oficiales, ahora despojados de su valentía, permanecieron congelados. El capitán Whitmore no solo era su jefe, era el hijo de Elizabeth. El capitán Whitmore retiró cuidadosamente las esposas de las muñecas de su madre, con un toque suave pero firme. No necesitaba decir una palabra para que los oficiales se dieran cuenta de que estaban en serios problemas. Toda la cafetería observaba en silencio. La tensión era tan palpable que casi se podía sentir. Para los comensales, esto era solo una historia interesante de la que hablar, pero para los dos oficiales era su peor pesadilla. El capitán Whitmore estaba furioso, indignado de que su madre hubiera sido tratada de esta manera por dos oficiales novatos. Ahora quería escuchar la versión de todos, incluida la del gerente de la cafetería que había causado todo esto. En su camino hacia allí, una llamada de su comisaría le informó que los oficiales Blake y Daniels habían sido llamados porque el gerente había afirmado que una mujer mayor estaba tratando de irse sin pagar la cuenta. El capitán Whitmore sabía que su madre nunca haría algo así que estaba decidido a descubrir la verdad. Cuando llegó, su madre apenas tuvo tiempo de explicar que había sido acosada antes de que le arrancaran el teléfono de la mano. Ahora quería escuchar todos los detalles. El capitán Whitmore habló con los oficiales en un tono peligrosamente bajo, con el peso de sus acciones colgando sobre ellos como una nube oscura. Ellos estaban allí, pálidos, sabiendo que habían cometido un error grave. Les dijo que permanecieran en silencio mientras Elizabeth explicaba lo que había sucedido. Resultó ser un simple malentendido, exagerado por el gerente y empeorado por los intentos excesivos de los oficiales de imponer su autoridad. El capitán Whitmore ordenó a los oficiales Blake y Daniels que salieran, y rápidamente se fueron, su arrogancia previa completamente desaparecida. A continuación, pagó la cuenta con un billete de $20, dejándolo sobre la mesa con una mueca. Consideró irse, pero en lugar de eso, se volvió hacia el gerente y le dejó claro que si algo como esto volvía a ocurrir, habría serias consecuencias. El gerente ahora estaba igual de pálido, dándose cuenta de que había insultado y maltratado a la madre de un hombre que fácilmente podría arruinar su negocio. Mientras salían de la cafetería, el capitán Whitmore se disculpó con su madre, pero ella lo desestimó con una sonrisa suave. «Ya pasó», dijo suavemente. Ella había pasado por mucho peor en su vida y sabía que esto también pasaría. Afuera, los oficiales estaban de pie, atentos, esperando la inevitable reprimenda que se les venía encima. El capitán Whitmore no se contuvo. Sus palabras eran afiladas y llenas de autoridad, y los oficiales estaban allí, con el rostro ceniciento, sabiendo que sus carreras estaban a punto de sufrir un gran golpe. Mientras tanto, Elizabeth estaba junto al coche, tranquilamente satisfecha. No necesitaba venganza. Verlos recibir lo que se merecían era suficiente para ella. La noche había sido difícil, pero terminó con su dignidad intacta, y eso era lo más importante. Sin embargo, cuando Elizabeth subió al coche de su hijo con un suspiro, notó algo extraño. En lugar de ir hacia casa, él estaba conduciendo en la dirección opuesta. 5 minutos después, llegaron frente a un pequeño edificio. Elizabeth miró a su hijo, desconcertada. El capitán Whitmore explicó que un viejo amigo suyo había comprado el lugar recientemente, y aunque aún no tenía letrero, ya se estaba convirtiendo en el tipo de lugar que la cafetería solía ser.
Las personas que antes disfrutaban del ambiente familiar de la antigua cafetería ahora acudían aquí. Era un lugar cálido y acogedor con comidas caseras, y para Elizabeth sonaba perfecto. Pensé que podrías probarlo la próxima semana, mamá, dijo el capitán Whitmore. Elizabeth sonrió y aceptó. Lo probaría. Mientras se alejaban, Elizabeth miró por la ventana. Un sentimiento de paz la envolvía. La noche había resultado muy diferente de lo que había esperado, pero a veces la vida tiene una manera de hacer las cosas bien. Los oficiales que intentaron humillarla ahora enfrentarían las consecuencias de sus acciones. El grosero gerente probablemente se haría viral gracias a las fotos tomadas por los adolescentes, y muchos clientes probablemente abandonarían su cafetería en apoyo a Elizabeth. Más importante aún, había encontrado un nuevo lugar para disfrutar de su golosina semanal, uno que parecía perfecto para ella. Ahora te toca a ti. ¿Qué piensas de esta historia? ¿Debería el capitán Whitmore haber castigado más al gerente de la cafetería? Nos encantaría conocer tu opinión, así que deja un comentario abajo. Gracias por ver y nos vemos en el próximo video.